siendo el séptimo día también y el cierre de este momento de santificación, quiero compartir con ustedes un tema denominado el templo. Yo creo que todos, después de esta introducción que hemos hecho con el libro de Éxodo, en el cual nos habla el Señor en el capítulo 25, y el Señor se ocupa, capítulo 25, 26 y 27 de Éxodo, para poder dar el diseño del templo. Cuando Moisés estaba en el desierto y había salido con el pueblo de Israel, y está en el desierto con el pueblo, Moisés busca siempre de la presencia del Señor, y el Señor le va a hablar y le va a dar algunas pautas, algunas direcciones, porque todavía dista mucho para que puedan entrar en la tierra prometida. Y entre las pautas y las direcciones, antes de entrar a la tierra prometida, ojo, antes de poder recibir las promesas del Señor, las bendiciones del Señor, el Señor establece algo en el capítulo 25, y le dice el Señor a Moisés, que di a los hijos de Israel, di a mi pueblo, que nos diga a nosotros, que tomemos para él ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón. Porque cuando uno va a dar un regalo, una dádiva, hay dos formas de darla. Uno lo das de corazón, lo das en forma generosa, contento y alegre, y hoy otra persona puede darlo de una manera obligada, que se siente conminado, se siente presionado, y eso no tiene resultado, eso no tiene una buena respuesta, porque mejor es, dice la palabra de Dios, dar que recibir. Por consiguiente, el Señor acá está haciendo una apertura para todos nosotros, para todo su pueblo, desde esos tiempos hasta ahora y para siempre, de que nosotros podamos participar en poderle llevar una ofrenda al Señor. Y esta ofrenda tiene que ser de corazón, voluntaria. Y dice, esta será la ofrenda que tomaréis de ellos. Ojo, Dios es un Dios de orden, y a veces entre líneas dejamos de leer algunas partes y mensajes que el Dios verdadero nos quiere deslizar y nos quiere hacer aprender. Dice, esta será la ofrenda que tomaréis de ellos. El Señor acá pudo ser muy religioso, súper espiritual, y decir, toma ofrenda para mi templo, para mi casa, para mí, y que ellos den, nada más. Pero sin embargo el Señor fue específico y dice, y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, no latón; plata, no hojalata; cobre, cárdeno, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, cuero de carneros teñidos de rojo, cuero de tejones, madera de cedro, aceite para la luminaria, especias para el aceite de la unción, para el sahumerio aromático, piedras de onis, piedras de engastes, para el efod y para el pectoral, y me harán un santuario y yo habitaré en ellos. Ojo, el Señor no es que sea un pedilón. El Señor quiere enseñar a sus hijos a qué, a ser generosos, a ser dadores, a ser honradores. A nosotros nos ha hecho mucho daño la iglesia religiosa. Y esto muchas veces lo he repetido y lo seguiré repitiendo, que la iglesia religiosa a nosotros nos presentó a un Dios limosnero, que venía el curita, el acólito de la parroquia, y decía, bueno, esto era la limosna, pasen el platillo de la limosna, y todo el mundo le daba la limosna al Señor, y se entendía que limosna era lo que te sobraba, lo que no era útil, lo que no era servible, y uno se acostumbró a un Dios limosnero, como si nuestro Dios, nuestro Padre, estuviera en la puerta del almacén, en la puerta del templo, con la mano estirada para que uno le dé lo que buenamente le quería dar, o lo que uno le sobrara. Y eso nunca fue así. Dios desde el inicio nos enseña que, y esto, yo creo que saltaron con garrocha en la iglesia religiosa porque nunca lo enseñaron, y esto nos enseña a que lo que uno le debe de dar y contribuir al Señor siempre tiene que ser en excelencia. Yo no te digo que vas a sacar todos tus ahorros, todo tu dinero y dárselo a Dios, si es que Dios no te lo indica. Dicho sea de paso, muchas veces el ser humano ha procedido así para dárselo a las financieras paralelas, no a las financieras que está bajo la superintendencia de Banca y Seguros, sino a las financieras paralelas. Y ahí sí, la gente ha movido su dinero, sus ETS, su indemnización, sus ahorros, el ahorro de toda su vida, para poder dar. ¿Para qué? Por la codicia de poder tener más. No es de malo ansiar más, no es de malo hacer inversiones para tener más, pero lo que sí es malo es cuando uno le entra a la codicia y uno anhela más y no toma en cuenta la casa del Señor. El mismo
el rey David decía, no puede ser posible que yo esté entre palacios, entre sedas y todas esas cosas, y la casa de mi Señor, la casa de mi Padre, está en mal estado. Entonces, tener ese sentir como David, como Abraham, como Noé, qué sé yo, en la cual nosotros nos sentimos movidos para honrar al Señor, y no es algo gracioso que le vamos a dar al Señor, sino es algo que el Señor nos ha enseñado, y nos ha enseñado desde que estableció sus preceptos y sus mandamientos, como fue en el capítulo 25. En el capítulo 25 de Éxodo, luego 26 y 27, comienza el Señor a dar el diseño del templo, pero ojo que antes de decirte la promesa es que vas a estar en tierra bendita, vas a ser prosperado, etcétera, etcétera. Antes de decirte cómo debe ser la vestimenta del sacerdote, cómo debe comportarse el sacerdote, antes de todo eso, el Señor le dice, bueno muchachos, yo quiero que ustedes den en forma voluntaria para poder edificar mi casa, para que ustedes me hagan santuario, y me harán, dice, un santuario, y yo habitaré entre ellos. Todos queremos que Dios habite entre nosotros, todos queremos que Dios se quede entre nosotros, pero lo hacemos propicio a nosotros, hacemos nosotros la invitación para que eso sea agradable al Señor. Dios pide a su pueblo que le den un lugar para establecer su santuario, su templo, su tabernáculo, ¿de acuerdo? Y el Señor ofrece la oportunidad a su pueblo, no se lo está ofreciendo al mundo secular, aunque a veces lo hace el mundo secular y no lo hace el templo, la iglesia, le está ofreciendo a su pueblo la oportunidad de participar, y además también de antemano nos está enseñando que eso debe ser en la excelencia, que tenemos nosotros que contribuir en la excelencia. Miren, mis amados, algo que decía hace unos momentos en la reunión de obreros, y es mortificante para uno como pastor, como administrador de la casa del Señor, en lo secular y en lo espiritual. Como administrador espiritual, nosotros, los pastores inmersos en la obra, queremos lo mejor para el Señor, queremos que las cosas para el Señor sean buenas. Nosotros pudiéramos haber hecho, de repente, dejar los baños de allá del fondo para los que están, para ustedes que se congregan allá, y si quieren ir al baño, vayan ahí al fondo, como hacíamos en un momento. Pero sin embargo, la iglesia hizo una inversión de donde no había mucho dinero para hacer unos baños más cercanos, y se procuró hacer las cosas bien, hacerlas en la excelencia, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para bendecirnos a nosotros, para bendecir a la iglesia de Cristo, para bendecir a nosotros los congregantes, los hijos del Rey, ¿de acuerdo? Pero yo le decía, ayer que tuvimos la sexta reunión de Semana de Santificación, yo veía con mucha tristeza y con mucho enfado también, que antes de que empezara la reunión, ya los baños estaban sucios. Y no quiero decir que los sugieres o los staff no los habían limpiado, los habían limpiado, los habían dejado de orden, pero antes ya estaban los espejos salpicados, la mesa donde están los lavatorios todos llenos de agua, en el baño de varones una puerta del gabinete arrancada, hasta ahora sigue arrancada. Esos baños no tienen, creo que, más de un año, y así los tratamos. ¿Y quiénes son los que los tratan? Las hordas salvajes de Alibaba, de Gengis Khan, no, los cristianos, los que son de la casa, los que son de la iglesia. Y entonces no enseñamos a nuestros hijos o a nuestras hijas a cuidar lo que es ajeno, a cuidar lo que es de Dios. Entonces todo tiene que empezar por la casa. Nosotros como creyentes, como cristianos evangélicos, tenemos que cambiar también en muchas cosas, y también en la formación de las personas, porque Dios nos ama con un amor excelente y en la abundancia, para que nosotros también le retribuyamos a Él amor excelente y en la abundancia. Y no simplemente para caminar por ahí como unos, disculpando la expresión, como unos animalitos, y estar ensuciando, botando y no teniendo en cuenta con las cosas que el Señor nos ha proporcionado para la gloria y para la honra de Él. Tenemos que enseñar desde casa, ¿de acuerdo? Ahora, cuando nosotros hablamos de la excelencia no es vestirse de ropa de marca. Si uno le gusta una ropa de marca y puede pagársela, santo y bueno. Pero no es necesario vestir de ropa de marca para decir yo visto en excelencia. Vestir en excelencia es vestir decentemente, limpio, higiénico, bañarse 2 a 3 veces al día. Estamos en una patria hermosa que el agua no es cara como es en Europa. En Europa la gente no se baña una vez a la semana. ¿Por qué? Porque el agua es cara. Acá tenemos la bendición de podernos bañar, si es posible, todos los días. Y no es porque estemos enfermos, sino por higiene, porque todos los días transpiramos. ¿De acuerdo? Entonces eso también tenemos que enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos, a una vida en excelencia, a no estar poniéndose una ropa por una semana
cuando ya se ha transpirado y esa ropa tiene mal olor. Nosotros tenemos que llevar un cambio de vida, un cambio en nuestras maneras de comportarnos, en la manera de hablar, en la manera de tratarnos unos a otros, que tiene que ser en la excelencia, porque nosotros pertenecemos y venimos de un Dios en la excelencia, y poder amarnos y bendecirnos. En esto de la excelencia, el pueblo de Israel lo entendió. El pueblo lo llega a entender, y en el Antiguo Testamento, en lo referente al templo, hubo mucho celo por el templo. Hubo un gran celo por el templo. Les digo algo, por ejemplo, que también mencioné más temprano, el discípulo de Moisés, que cuando no había quien se quedase en el tabernáculo, en el santuario, para cuidar los enseres, Josué se quedaba. Y él vivía, Éxodo 33:11, y él estaba en el tabernáculo. Y él estaba ahí cuidando, arreglando, limpiando y esperando. ¿Por qué? Porque él amaba el templo. Él amaba el lugar de su presencia. Y el templo, como dice ahí en el capítulo 25 que leíamos, dice: me harán santuario y habitaré entre ellos. Miren qué hermoso que sería si la presencia del Señor pudiéramos nosotros percibirla en una forma tangible, en una forma física. Miren cómo sería, cómo cambiaría si es que nosotros fuéramos a los baños y encontramos ahí que está el Señor Jesús mirándose en el espejo o lavándose las manos, y que está Él ahí. Ahí sí las cosas cambiarían. Ahí nadie echaría desperdicios en el suelo, ahí nadie salpicaría el espejo, ahí nadie arrancaría las puertas, ahí nadie separaría en los waters y los malograría. Nadie. ¿Por qué? Porque estaba Jesús. ¿Y quién te dice que no está? ¿Quién te dice que cuando tu hijo o tu hijita malogró algo de la casa del Señor, no estaba el Señor? Y que el Señor diría: ¿y esto es lo que le enseñas? ¿Esto aprendiste en la iglesia? ¿Quién te enseñó? ¿Tu pastor? ¿Te enseñó a comportarte así, a tratar así a tus hijitos como si fueran salvajitos? Nosotros tenemos que ir cambiando para apuntar a la excelencia, para tener una vida en la excelencia, para tener una relación los unos con los otros en la excelencia, para que este año nosotros, en ese caminar de la excelencia, nosotros podamos percibir de la presencia del Señor en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu lugar, en tu trabajo, que puedas percibir la presencia del Señor en la excelencia. Cuando nosotros encontramos que en el Antiguo Testamento hubo un celo santo por el templo, un celo santo por el tabernáculo, y eso en el caminar se fue olvidando y se fue dejando de lado. Nosotros encontremos ese lugar de la residencia del Señor, en la cual su presencia no sea incomodada. Dice la palabra del Señor que no contristéis al Espíritu Santo. Y nosotros a veces con nuestros hechos o con nuestros dichos lo contristamos y lo sacamos al Espíritu Santo de nuestras vidas, porque no le hacemos su presencia grata entre nosotros. Tenemos día a día que buscar en este año, día a día que buscar qué puedo hacer para que el Espíritu Santo se sienta bien conmigo. Cuando nosotros se invita a un culto a las 10 de la mañana y llegan como están llegando a las 11 de la mañana, ¿se siente agradecido el Espíritu Santo con ellos? Hay hermanitos que se han venido desde Salaverry y Aldo Trujillo y han llegado antes, que personas que tienen su movilidad propia y llegan tarde. Eso es ser sinvergüenza. Eso es faltarle respeto a mi padre, porque la fiesta era para él, no era para ti, que tú ibas a llegar a la hora que te dé la gana. Entiendo que a veces por motivo de salud, por motivo de trabajo, no pueden llegar a tiempo, se entiende, se comprende, pero hay algunos que son caseritos. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que ir apuntando a mejorar nuestra relación con el Señor y poder nosotros enseñar a los demás, especialmente a lo de nuestra casa, a nuestra familia, que debe de ser. Yo, por ejemplo, con mi esposa salimos ahora a las 8 de la mañana para estar acá a las 8:30 a más tardar. Y yo le escribo a mis hijas y le digo: si alguna se viene, yo 8 en punto estoy saliendo. 8 y un minuto me fui. Y ellas, si están para venir con nosotros, vienen. Y si no, salen con su esposo o con taxi. Pudiendo llegar tarde yo. Y no es que me eche flores. Pudiendo llegar tarde mi esposa. Y no le echo flores. Sino porque primero es el Señor. Después la familia, después los hijos. Yo recuerdo cuando mis hijas estaban pequeñas y nosotros vivíamos en Barrios Altos y la iglesia que congregábamos en Pueblo Libre, y teníamos que estar a las 8 de la mañana en Pueblo Libre, y teníamos un Volkswagen y salíamos con el Volkswagen, y mis hijas así pequeñas, la última Diana con el biberón, le enchufábamos el biberón en la boca y salíamos corriendo. Nada que, incluso cuando estuvimos acá viviendo ya en
en Roberto Carpio vivíamos. En algunas ocasiones, una de ellas o dos de ellas se demoraron en salir y yo las dejé. Las dejé en la casa y me fui al templo. Pero todavía era temprano, pastor, qué barbaridad. Sí, pero la hora es la hora. Nosotros tenemos que ser firmes y coherentes, porque si nosotros somos flexibles, nos va a comer el diablo. Porque el diablo se burla de la incompetencia de los evangélicos, de la hipocresía de los evangélicos, que son unos delante del pastor y son otros en sus casas, en sus hogares o en sus obligaciones. Y nosotros tenemos que respetar, y por eso estoy tomando un tiempo con esto del templo, para respetar el templo, para respetar el santuario. Ahora, saltando a los siguientes capítulos y versículos, el Señor en su infinita sabiduría, en el capítulo 25-26, le da el diseño del templo a Moisés, el diseño del tabernáculo. Y en este diseño habían tres lugares bien delimitados. La parte de ingreso, que en un momento lo hemos desarrollado, la parte de ingreso que eran los atrios. Habían diversos atrios ahí, pero era la parte de ingreso. Y en los atrios destacaban dos mobiliarios, por decirlo así. Uno de ellos, el primero que te encontrabas cuando llegabas al tabernáculo y entrabas a los atrios, lo que primero te encontrabas era el altar del sacrificio. ¿Qué cosa era el altar del sacrificio? Que tú ibas llevando tu ofrenda y la ponías en ese altar para que sea consumido, pidiéndole al Señor: te traigo, Señor, mis necesidades, te traigo, Señor, mi oración, mi clamor, y te traigo, Señor, el sacrificio de mi ofrenda a ti, Señor. Antes de recibir la palabra, antes de ver la presencia del Señor, antes de todo eso, primero eso. Luego, de ahí nomás había otro mobiliario que era la fuente de bronce. En el primer punto que estamos hablando, nosotros encontramos que es el lugar del sacrificio, el lugar que uno va a morir a sí mismo, el altar del sacrificio. Cuando tú das una ofrenda, estás muriendo a ti mismo. Luego en la fuente de bronce era una fuente de bronce propiamente dicho, en la cual había agua para que cuando uno llegara, uno se lavaba las manos. Era el lugar de lavamiento. En esa fuente de bronce era para limpiarse, era para purificarse y para poder reflejar cómo estaba. ¿Por qué reflejar? Porque esa fuente de bronce era hecha con muchas piezas de bronce extraída de los espejos que las mujeres usaban en esos tiempos para reflejar, porque no había el vidrio, no había el espejo. Entonces las láminas de bronce bien bruñidas servían en los palacios, en las casas reales o en otros lugares, servían para que las mujeres puedan contemplarse, puedan verse cómo estaban. Y con ese material Dios le dice que haga esa fuente de bronce, porque a la vez que tú te lavabas, te purificabas, ibas a verte en el fondo de ese tanque, de esa fuente, ibas a verte cómo estabas, si realmente estabas limpio, si realmente estabas limpia. Y eso nosotros en el transcurso de los milenios se perdió. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a la casa del Señor, cuando tienes la disposición para ir a la casa del Señor, por ejemplo ahora con los obreros, lo que está haciéndose es, una vez que ingresan los obreros, no se levanta ofrenda, se deja ahí una caja y el que quiere la da y el que no la quiere no la dé. Una ofrenda de siervos, ofrenda de obreros, ¿de acuerdo? Cuando uno llegaba al tabernáculo, nadie te pedía ni nadie te predicaba para que dieras ofrenda ni diezmo, sino que uno llegaba y uno sabía: yo quiero presentar mi ofrenda, yo quiero presentar mi óvulo, mi apoyo, yo quiero exaltar la casa de mi Padre, el tabernáculo de mi Señor, y yo renuncio a mí mismo, a mi mezquindad, a mi avaricia, a mi temor, a mi seguridad, y en fe yo estoy dando esa ofrenda, ¿de acuerdo? Pero a la vez también el siguiente paso, ¿qué cosa es? Entrar en el lavamiento. Y en el lavamiento se rompen los esquemas de la iglesia hipócrita del siglo XXI, del siglo XX, del siglo XIX, en la cual uno vive de apariencia. Sí, es que yo soy cristiano, pasado por las aguas, lleno del Espíritu Santo, he estudiado teología, hermenéutica y todas las géticas he estudiado y que todo lo otro. Pero ¿cómo está tu vida con el Señor? ¿Realmente te estás lavando de tus pecados o estás guardando algunas cositas? ¿Está quedando de repente algunas manchas, alguna sarna todavía en tu rostro que tratas de ocultarlo? Y cuando nosotros vamos a la fuente de bronce, nosotros tenemos que lavarnos y despojarnos
de toda miseria que la vida ha estado impregnando en nuestras vidas. Hay personas que podemos aparentar muchas cosas delante de la iglesia, delante de los hermanos, pero que nuestra vida no está en integridad, no está ajustada al Señor. Y entonces la fuente de bronce reflejaba eso, las impurezas, la suciedad, la falta de sinceridad, la falta de honestidad. ¿De acuerdo? Ese es el lugar en los atrios del templo. Pero después de ahí pasas los atrios del templo y entras en un lugar medio que se llama el lugar santo. Y en el lugar santo tenía otro mobiliario, y cada mobiliario tiene su representación. Una de esas muebles del lugar santo, que no voy a detallar, que era hecho con madera de acacia y todas esas cosas, eso también tiene su significado, pero eso es muy aparte. Pero esa mesa, había una mesa que le llaman la mesa del pan de la proposición. ¿Qué era esta mesa? Era una mesa de madera muy fina, por eso es que pidió el Señor también madera fina para esa mesa, para el mobiliario. Y en esa mesa había 12 panes que constantemente eran cambiados o eran renovados. Eran 12 panes, un pan por cada tribu, ¿de acuerdo? Y eran puestos en 2 líneas. Y en esa mesa, que venía a significar que uno tenía que ir constantemente a la presencia del Señor, a alimentarse delante del Señor, todos. Por eso eran 12 panes, 12 tribus, era para todo el pueblo. Que todos, tiros y troyanos, todos, pastores, ministros, recién convertidos, servidores, todos debemos de ir cada día a alimentarnos delante de la presencia del Señor. Poder estar en su palabra, poder leer su palabra, poder recibir de su palabra. No que te va a estar predicando todos los días un pastor, porque tú solo puedes abrir la Biblia y hacer lo que nosotros denominamos devocional, de estar leyendo la palabra del Señor y también llevar un libro, una agenda, y decir, hoy día me tocó, leí Éxodo 25, versículo 1, y me ha querido decir tal cosa a mí. No, le dijo a Chona, la chismosa, y le ha mandado al Señor. No, ¿qué es lo que Dios me está diciendo? Ese es el devocional, ese es el pan de la proposición. Proposición, ¿qué cosa es? Acercarme. Cuando yo me alimento del Señor, cuando yo me alimento en la presencia del Señor, me estoy acercando a Él. Porque en la mesa tenía unas medidas adecuadas, y no es que el hecho de que yo entraba y comía de lejos, tenía que en la presencia del Señor estar alimentándome delante de la presencia del Señor. ¿De acuerdo? También tenía otro mobiliario dentro del lugar santo, y era un altar, ahí al lado, un altar, el altar del incienso. Y el incienso, nos dice la Escritura del Señor, que son las oraciones de los justos. El incienso uno es que te alimentes, recibe la palabra, y otro es el incienso, es tu oración. La oración, ¿qué cosa es el incienso? Es una resina aromática que se enciende y comienza a subir un humo y no se detiene hasta que se consume ese incienso. La oración tiene que ser, como decía en estos días de Recargados en Cristo, tiene que ser perseverante, tiene que ser constante. La oración es conversar con Dios en todo momento de tu vida, cuando las cosas están bien y cuando las cosas no estén bien. Poder tener esa comunión con Él y poder tener esa fragancia encendida ante su presencia. Poder levantar esa fragancia ante el Señor a causa de nuestra oración. Y también el tercer mueble que estaba dentro del lugar santo era el menorá. El menorá, que es un candelabro de 7 brazos. Un candelabro que también dijo que lo hicieran de oro, ojo. Pudieron haberlo hecho de palos, pero Dios le dijo que lo haga de oro. Y este menorá, este candelabro, ¿qué es lo que servía? Servía para alumbrar el lugar santo. El candelabro era hecho con oro y era cincelado por las manos de los mismos artesanos, de los mismos trabajadores. Cuando el Señor le encarga que pueda hacerse ese candelabro, y que ese candelabro no es que vas, lo compras y lo pones y lo enciendes, sino que tiene que ser cincelado, tiene que ser formado, tiene que ser bruñido, tiene que ser fraguado, y entonces requiere de un trabajo, ¿sí? Y cuando te habla de requerir un trabajo, está hablando de los servidores. Cuando uno dispone su vida para servir al Señor, como lo hizo Josué, como lo hizo Moisés, como lo hizo Débora, como lo hizo tantas personas, cuando uno dispone su vida, cuando uno dispone sus tiempos, cuando uno dispone su sacrificio para servir al Señor,
cada día que está cincelando ese candelabro de oro que va a dar luz al lugar santo, que va a alumbrar el lugar santo. Las cosas no pueden ser que ya yo llego, lo compro y lo alquilo y ya está todo listo. Para hacer este preauditorio, porque el auditorio final es allá, para hacer este preauditorio costó trabajo y sigue costando el mantenimiento. Y costó a causa de ¿qué? De servidores que se dispusieron a trabajar, a esforzarse. Antes que ustedes vinieran, han estado limpiando. Es el cincelar el candelabro. ¿Para qué? Para que alumbre en este momento el lugar santo. Porque la luz que viene ahora a través de la palabra es porque se está permitiendo, antes de la alabanza, también con la gente de servidores, de preparar todo el ambiente. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios nos acompañe, nos guíe, nos sostenga y nos fortalezca. Y ese es el lugar santo, con el menorá. Y luego, finalmente, la tercera parte del templo, del tabernáculo, es el lugar santísimo. Y el lugar santísimo es el lugar donde estaba la presencia del Señor, donde residía la presencia de Dios, la Shekinah de Dios. Y el lugar santísimo habían ahí dos muebles. Básicamente, podríamos llamarlo mueble al primero que les voy a mencionar. Uno de ellos era un velo que era hecho con colores muy hermosos, con colores que el mismo Señor le indicó de qué colores debían ser: púrpura, oro, carmesí, etcétera, etcétera. El material que tenían que poner en el templo, en el velo, porque ese velo era el que separaba, iba a separar el lugar santo del lugar santísimo. El lugar a la presencia del Señor. Y digamos que acá hay una línea que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y en esta línea estaba el velo. Y el altar del incienso estaba en el lugar santo detrás del velo, para que las oraciones subieran por el velo y pudieran echar la fragancia sobre ese velo antes de que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo. Nosotros encontramos que ese velo es el punto de respeto, el punto de celo, el punto de honra al Señor, lo cual también en los siglos se fue perdiendo. Y uno consideró que el Señor estaba en los templos, y bien que sí, pero también está en tu casa. La diferencia ¿cuál es? Que el Señor está donde se le honra y donde se le respeta. Porque si nosotros hoy día hacemos un culto y mañana hacemos acá una fiesta secular, no va a estar la presencia del Señor. Seguirán los mismos muebles, seguirán las mismas sillas, seguirán los mismos instrumentos, pero no estará la presencia del Señor. Pero cuando nosotros ponemos el velo invisible para nosotros, pero visible para Dios, de separación de lo profano con lo sacro, de separación de lo santo con lo dudoso, es cuando la presencia de Dios está entre nosotros. Cuando tú en tu casa levantas un velo para separar tu vida, la vida de tu familia, la vida de todos, y poder respetar la presencia del Señor, habrá presencia del Señor, y el Señor oye y el Señor te bendice. Nosotros lo que tenemos que ver que el velo no es un artículo físico, sino es la actitud del corazón de poder tener respeto por las cosas del Señor, de poder tener respeto por las cosas de Dios. Yo les digo, por ejemplo, hace unos días, y en tono de broma decíamos, que hace como una semana, un par de semanas, por X y Y razones y sanguíneos, por demás que siempre no faltan en las iglesias, terminaron una célula, se fueron cada uno a su casa, en las oficinas, y dejaron las oficinas abiertas de par en par. Lo único que faltaba es que pusieran alfombra para decir: ladrones están invitados a su fiesta. Y dejaron las oficinas abiertas. Hasta el día siguiente, que de casualidad prendí las cámaras y lo vi desde mi casa y les paso la voz. No hay nadie en la iglesia, o quién está en la iglesia, están las puertas abiertas. Sonaron las alarmas en los controles cerebrales de los que estamos imbuidos en la administración. Fueron todos y toda la noche se había quedado abierta. Y ni siquiera un perrito había entrado a orinar, nada. ¿Por qué? Porque había un velo. Porque en ese lugar se ora todos los días, se clama todos los días, y la presencia del Dios viviente está ahí. Cuando tú tienes la presencia del Señor y tienes celo por su presencia, el Señor te cuida el resto. Y eso es lo que nosotros tenemos que apuntar, a guardar la presencia de Dios con celo, con devoción, con honra al Señor. Guardar ese lugar santísimo. Ahora, el otro mueble que estaba ahí en el lugar santísimo
era el arca del pacto. El arca, ¿qué cosa es el arca? Es como un cajón, como un cofre, para entenderlo así, como un baúl. Y en ese baúl había 3 cosas además. Estaban las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, la vara de Aarón, el sumo sacerdote, el hermano de Moisés, que reverdeció. Y estaba también un gomer de maná, una muestra del maná con el cual el Señor lo sustentó al pueblo de Israel por 40 años en los desiertos. ¿De acuerdo? Esas 3 cosas. Y en esas 3 cosas también nosotros tenemos que recapitular algo y explicar algo también. Las tablas vienen a ser los mandatos del Señor, los preceptos. El Señor es un Dios de orden, es generoso, es bueno y grande misericordia, es justo y es justo. Y por justicia Él no se va a casar con el pecado. Dios ama al pecador, pero no el pecado. El pecado es abominación ante el Señor. Y entonces el Señor tuvo que establecer, desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta nuestros días, tuvo que establecer mandatos y mandamientos para que sean honrados y respetados. ¿De acuerdo? Y ahí es cuando el Señor le da esas tablas para ponerle al pueblo, a través de Moisés, poner esos mandatos, esos preceptos. Nosotros sabemos, y muchos estarán ahorita diciendo, no, pero eso fue el tiempo de la ley, ya no estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia. Santo y bueno que tú piensas así. ¿Sabes por qué? Porque sí. En esos tiempos el Señor inscribió en tablas de piedra los mandamientos para que el hombre los registrase en su memoria y en su conducta, porque muchos estaban desfasados, muchos estaban corrompidos, muchos estaban desviados, muchos estaban sin guía. Recordar que tiempos de Moisés venía como profeta, pero no venía como un instructor. Había estado 430 años en Egipto. Qué buenas enseñanzas pudo sacar de ahí el pueblo de Israel, ¿de acuerdo? Pero ahora, en los tiempos que no son de la ley, en los tiempos que son de la gracia, los mandamientos del Señor no se han vulnerado, no se han cambiado. También están, pero ya no en tablas de ley, sino en tu corazón. Que si tú haces tal o cual cosa, que sabes que esto es bueno para Dios, lo haces porque tu corazón te lo dice, porque tienes su ley en tu corazón. Porque sus palabras, sus mandatos están en tu corazón. Cuando haces las cosas que te vas a cohibir, vas a inhibir de pecar, de caer, lo haces por respeto al Señor, porque sabes que para Dios eso no es agradable. Eso es llevar las tablas de la ley en nuestro corazón. Luego también lo que dice de la vara de Aarón, y la vara siempre ha significado la autoridad que Dios ha delegado a sus hijos, a sus siervos. Y esa autoridad no ha sido cortada, no ha sido cambiada. Esa autoridad existe. Tanto en los gobiernos seculares, políticos, como también en el gobierno de Dios. Nosotros encontramos que en un gobierno secular, en un gobierno político, esa autoridad muchas veces se corrompe, ¿cierto? Lo hemos visto en muchas naciones, incluyéndonos. Pero la autoridad de Dios no es para corrompirse, ni para venderse, ni para alquilarse. La autoridad de Dios es para que permanezca y para que siempre sea establecido. Por eso es que el Señor ordena también pastores, maestros, apóstoles, y evangelistas y profetas. Y los ordena, ¿por qué? Para organizar su iglesia, para ordenar su iglesia y que haya una autoridad visible, que haya una cobertura espiritual sobre el pueblo del Señor, y que esa autoridad pueda estar aconsejando, asesorando, guiando, orando por su pueblo. ¿De acuerdo? El Señor no es que nos lanzó al mundo para que hagamos iglesia y santo y bueno, hicimos iglesia muy bonita, sino que el Señor también levanta autoridades. Y uno tiene que honrar también esas autoridades y respetar las autoridades. Luego también encontramos que esa autoridad es permanente. Cuando Dios le dio la autoridad al hombre en el Edén, lo hizo y le dijo sojuzgar la tierra para siempre, para siempre. Así como para siempre la misericordia de Dios, para siempre era ¿qué cosa? También la autoridad del Señor. Cuando tú le faltas el respeto a tu pastor, está faltándole el respeto a la autoridad que es Dios. Porque Dios no se equivoca. Dios levanta una autoridad, y si tú le faltas el respeto a su autoridad, le está faltando el respeto a Dios. No solamente al hombre que está como autoridad, que puede equivocarse porque somos humanos, sino está faltando el respeto a Dios. Y nosotros tenemos que cuidarnos mucho de eso, de honrar y respetar a nuestras autoridades seculares y cuanto más eclesiásticas, y aún también las familiares, nuestros padres, porque tiene también un mandato con promesa cuando uno honra a sus autoridades. Y luego también la tercera cosa que había en el lugar santísimo era una muestra del maná. Y la muestra del maná nos debe de llevar a pensar que es la evidencia, es el testimonio de que Él
sustentó a su pueblo por el propósito divino, por el propósito que tenía Dios con ese pueblo. Dios lo sustentó en el desierto en una forma milagrosa, maravillosa y antinatural, con cosa del cielo, maná, que iba a caer. Y eso lo sustentó. Amén. Entonces nosotros tenemos ya el diseño del templo. Y nosotros, en los tiempos actuales, iniciando este año, lo que tenemos que hacer es tener celo santo por el templo del Señor. ¿Tener qué cosa? Celo santo por el templo del Señor, por el santuario del Señor. Pero quiero cerrar con algo más. Y ese algo más, les pido que me acompañen a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Dice, ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hemos estado hablando del templo físico que el Señor mandó estructurar, hacer, formar. Pero aquí en 1 Corintios 3:16 y en 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque comprados sois por gran precio? Glorificad pues y traed a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y ahí el Señor nos aclara algo en el Antiguo Testamento y nos lleva al Nuevo Testamento. Que en el Nuevo Testamento el Señor nos habla, ¿qué cosa? Que tu cuerpo físico es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo físico tiene esas 3 habitaciones, en los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo. El mobiliario que hubo en esos tiempos, ese mobiliario existe y está dentro de ti. No es una forma física, pero sí una forma sobrenatural, para que tú y yo podamos nosotros honrar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Que nosotros saber que los atrios que viene a ser para nosotros el alma, las emociones, el intelecto, la capacidad, las decisiones, el alma es el lugar santo. Y ahí en el lugar santo nosotros tenemos que ir a morir a nosotros mismos, a morir a nuestras apetencias de la carne, a los deseos de la carne. Nosotros ahí en el lugar santo tenemos que lavarnos, purificarnos en el altar de bronce para poder reflejar si realmente he quedado completamente limpio o no. Luego también pasar de ahí del lugar santo, de los atrios, pasar al lugar santo que viene a ser, los atrios viene a ser el cuerpo, que ha sido contaminado muchas veces por el pecado, pero el lugar santo viene a ser el alma, donde están las emociones, donde están los sentimientos, donde están las decisiones. Tu cuerpo te gana, tu cuerpo te invita para que puedas caer, para que puedas acceder, pero el alma va a ser la parte central, medular, en la cual tú vas a tomar la decisión. No es que el diablo me hizo caer, no. El diablo nos presenta la tentación, nos pone un platillo de una bandeja de plata y nosotros somos los que tragamos. Nosotros somos los que lo hacemos. Dice que ahí en el lugar santo, dice que en el alma lo que nosotros tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Comer todos los días en la presencia del Señor. Alimentarnos de su palabra. Ser formados por la palabra del Señor y estar todos los días alimentándonos en ese pan de la proposición, en ese pan del acercamiento al Señor. Encender ese altar de incienso en el cual nuestra oración llegue a la presencia del Señor, no de una forma descolorida o desteñida, sino, ni tampoco te digo que te arrastres en el suelo y que te venga la tembladera y que te venga la pentecostalada. No, si te viene, te vino, pero no es necesario eso para tener la presencia de Dios. Lo mismo también a veces los encuentros o retiros espirituales en algunas iglesias agarran y dicen, recibe el Espíritu Santo, y si no tiembla o no comienza a hablar en lenguas, no recibe el Espíritu Santo. Mentira. Porque el Señor es soberano, Señor, por sobre todas las cosas, y tú puedes recibir el Espíritu Santo hablando en lenguas o sin hablar en lenguas. Con la tembladera o sin la tembladera. El Señor es soberano y el Señor te toca. Y te puede tocar en cualquier momento. Cuando nosotros recibimos en el lugar santo, en el altar del incienso, la oración encendida hacia Él. Cuando nosotros somos templo y debemos de encender el candelero, el menorá, para que alumbre ese ambiente, para que el Señor nos alumbre el alma, el intelecto, los pensamientos, que el Señor nos dé sabiduría y que nos alumbre, va a ser por una obra del día a día. El candelero no lo hacían de la noche a la mañana. Tenían que fraguarlo y tenían que trabajarlo poco a poco. Y lo mismo tú también en tu alma tienes que trabajar y cincelar ese candelero para que te dé luz en las tinieblas, te dé luz en los tiempos de angustia. Y que nosotros podamos entender que ya estamos cerca para poder presentarnos frente al velo donde están levantándose mi incienso, mi oración, para poder transponerlo y entrar al lugar santísimo. Entrar a su presencia, porque yo soy el templo del Señor.
Y en mí está habitando, ¿qué cosa? La vara de Aarón, que me dijo, tú eres autoridad. Como le dijo Josué, yo a ti te he entregado toda esta tierra. Tú eres la autoridad sobre tu casa, sobre tu lugar, sobre tu región, sobre tu ciudad. Tú tienes que declararlo. Dios ha puesto boca de profeta, palabras de autoridad sobre las cosas que no son para que sean. Nosotros tenemos la autoridad que Dios ha puesto en esa vara de Aarón que reverdeció. ¿Por qué reverdeció? Porque fue un tiempo, una vara que quedó seca, que ya no tenía vida, pero por el Señor reverdeció, volver a tener valor. Y Dios quiere reverdecer tu vara, reverdecer tu autoridad. Cuando tú tienes esa autoridad que reverdece, tú vas a usar las tablas de la ley grabadas en tu corazón. Porque obedecerás al Señor tu Dios, no por los mandatos y no porque tu líder o tu pastor te persigue y te la pescó y te llamó la atención y sí, ya te vi, me dijeron que... Sino porque tú eres tu propio juez y te alineas con el Señor. Nosotros encontramos también que en ese lugar santísimo de tu corazón, de tu vida, el Señor te va a mostrar las veces que Él te sustentó, aun cuando tú no te lo merecías. ¿De dónde te sacó el Señor, aun cuando tú no te lo merecías? Y ese es el maná, el gomer de maná, en el cual te dice, cuando tú estabas perdido, cuando estabas en la parte posterior del rebaño, yo te llamé, yo te busqué. Cuando estabas en el vientre de tu madre, interpuse mi mano con la muerte para que tú tengas vida y que hoy día me puedas servir. Dios te dice, tú eres mi tabernáculo, tú eres mi templo. Y tienes que consagrar tu templo a mi presencia. No puedes estar andando con un acúmulo de libros, de conocimientos y de preparaciones. Los testigos de Jehová, ¿saben qué cosa? Ellos tienen un curso muy especial. Le comentaba el otro día a una persona, tienen un curso los testigos de Jehová de objeciones. Manejar todas las objeciones que le puede dar un evangélico, un testigo de Jehová, un católico, un evangélico. Tienen todas las objeciones y saben manejarlas muy bien. Los preparan para eso. Tú lo que necesitas es prepararte con la presencia del Señor. Que la presencia del Señor inunde tu vida y que tú tengas celo por tu templo, por el templo que le presentas al Señor. ¿Cómo te presentas tú ante el Señor? En lo natural y en lo espiritual. ¿Cómo te estás presentando tú ante Él si no consagras tu vida, si no consagras tus caminos, si no consagras lo que tú dices, esto es tuyo, Señor, y yo te pertenezco, yo me rindo a ti? Tenemos nosotros que decirle al Señor, Señor, consagra mi templo. Este templo es tuyo y este templo tiene que existir en la excelencia. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie. Un aplauso al Señor.